Qué gusto recibir ahora a la querida Mariana Zavala. Mariana, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Daniel? Un gusto Bien. para mí también. ¿Sos cabalista vos? No No, ¿no? No mucho, no mucho. mucho. De Qué bien que alguna andan. cosita Alguna nomás. cosita siempre tenemos, ¿no? Qué bien que andan, o siguen andando, o siguen funcionando esos libros sobre la astrología, ¿no? En fin, Increíble, hay ¿verdad? éxitos tremendos, ¿no? Vos sabés que cuando, siempre en diciembre, que es cuando se lanzan estos libros, o por noviembre, es como una lectura de verano, la Cámara del Libro otorga los premios a los libros más vendidos del Claro. año. Y entonces, en un momento, esto te hablo hace ya unos cuantos años, cuando se vio que invariablemente en la categoría de no ficción ganaban los libros de astrología, hubo que generar otra categoría específica para eso, porque si no, era imposible darle lugar a otros. Claro. Y yo decía, ¿por qué pasa esto? Y pasaba con Ludovica Esquirru, que ni que hablar que es una marca registrada en el tema, pero está pasando con Lourdes Ferro, Claro. que también volvió a ser una marca registrada, habiendo empezado hace mucho menos. Entonces uno no deja de llamar la atención. Yo he visto rondas de playa con gente contándole a los amigos qué pasa con su signo, o sea que El clásico de Ludovica, ahora se suma la querida Lourdes Ferro también, pero era un clásico regalar a fin de año para que después en la mesa estuvieras horas. sí, alguien tenía que tenerlo, Alguien alguien tenía que... avisaba que lo tengo Sí. y después se compartía. Y yo creo que algo de eso sigue existiendo. Mariana, contame, se siguen regalando libros en esta época, imagino, ¿no? Sí, diciembre y mayo son los meses de más venta. Mayo por el Día de la Madre es como que es una asociación directa que se hace, ¿Ya? pero después fin de O sea, no año. tiene que ver con el día del libro, sino con el día de la mamá. Más bien te diría que por el tipo de libros que se venden se nota que es algo más vinculado a la mamá, a la madre, a la figura, digamos. Pero diciembre, si bien tradicionalmente y noviembre son como una alta temporada para la venta de libros, uno siempre los asocia con el regalo de Navidad. Claro. Pero te diría que yo estoy viendo que hace un buen tiempo la mitad de la compra obedece a los libros que me quiero llevar a la playa. Sí hay libros para regalar en Navidad, pero mucho de la compra es el libro que me llevo con la sombrilla. Claro. Después está ese jueguito de expectativa versus realidad. ¿Cuántos libros me llevo y cuántos soy capaz de leer? Exacto. Bueno, vos sabés que yo he estudiado eso un poco, a ver, no científicamente, pero sí he tratado de hablar con la gente para ver, de encontrar una tendencia, ¿no? Y yo creo que sí, que la gente lo que hace es, por supuesto, que quisiera leer más de lo que lee. Mucha gente dice no tener tiempo, aunque a veces dedicamos tiempo a cosas que podríamos sustituir por la lectura, pero bueno, ese es otro cuento. Pero sí, hay muchas expectativas. El verano ayuda como al puntapié, a decir, bueno, por lo menos me compro 3 y si leo uno ya me voy a sentir contenta. Hay gente que lee un libro por año y es en las vacaciones, y entonces ahí hay un tema. Yo siempre digo, lean lo que sea, pero lean, no Claro. importa si es un libro menos sesudo o con menos reputación. Lo importante es empezar la gimnasia, porque la lectura es una gimnasia. Claro. Y en los tiempos de pantalla es una desconexión asegurada. Desconexión de la pantalla, pero conexión con la reflexión, con el pensamiento crítico, con la información. Hay libros para todo, o sea que mucha gente se lleva para el verano el libro que tiene que ver con su trabajo, pero que tiene pendiente porque no le da Claro. el tiempo. Entonces es como el debe de lo que le gustaría como perfeccionarse, quizá. Eso lo veo mucho también. Bueno, hoy decíamos al comienzo, sos editora, escritora, periodista, has liderado proyectos independientes, por lo tanto el leer es parte de tu insumo, o sea, lo tenés que hacer porque tu actividad sí te lo impone, ¿no? Pero nos preguntábamos esa cuestión de evitar la distracción, porque un libro necesita concentración, no es simplemente aquella cuestión de ir pasando páginas para después decir, che, me leí un libro, ¿no? ¿Cómo hacer? ¿Cuáles son los tips para evitar lo que distraen las pantallas, por ejemplo, ¿no? Sí, es un hecho lo que vos decís. Tenemos cada vez menos capacidad de atención, incluso los adultos, porque a veces es algo que le achacamos a los chicos y en realidad nos pasa a todos. Ahí yo recomiendo empezar por libros que de repente no parezcan tan largos
o tengan algún tipo de llamador visual. Uno parece que le estuviera hablando a un chico, pero es importante esto también para los adultos, que tenga algún tipo de llamador visual durante el texto, que pueden ser libros que tienen recuadros, resúmenes, tips, porque de algún modo eso se emparenta más con el tipo de visualización a la que estamos acostumbrados hoy, nos alienta más a decir, bueno, si no puedo leer todo, leo un resumen y así empiezo, porque como no me canso de decir, es una gimnasia. Claro. Entonces, eso es una opción, empezar por libros cortos, que parezcan simples, pero que a mí me permitan realmente decir, bueno, check, leí un libro. Claro. Y ese va a llevar a otro. También libros que nos recomienden, porque a veces lo que pasa es falta es el primer paso para la concentración, ¿no? Decir, no estoy leyendo un libro que me gusta. Estoy leyendo este libro porque vi que se vendía mucho, pero no es el libro que conecta conmigo. Entonces, bueno, abandonemos el libro si no nos conecta de inmediato y busquemos otro, pero cuando realmente es un libro para mí, yo conozco gente que no puede parar de leer y no es que sean lectores de toda la vida, sino porque realmente encontraron el libro que se conecta con él en ese momento. Claro. Repaso algunos momentos de ese maravilloso ciclo que tuve el placer de tener contigo, aquello de leo, ¿no? Recomendaciones, en fin. Y varias veces nos deteníamos en esa cuestión de seguir la tendencia. Entonces, a vos te dan una lista, un ranking, y vos decís, bueno, yo quiero leer el que está primero. Y tal vez no sea la mejor opción, la mejor elección. ¿Hay también como un cambio cultural, si se quiere, en eso? Sí, hay un tema con los rankings, con los más recomendados. Es como todo, ¿quién recomienda qué? Claro. Normalmente quien recomienda libros es gente que ya está muy avesada en la lectura y entonces, bueno, ya como que de repente no le habla, o sea, no conecta con esa gente que nunca lee. Después también pasa que los más vendidos son un dato de la realidad muy importante, pero de repente el libro es un objeto de regalo muy importante. Entonces, quien lo compra no es el lector, es la persona que quiere regalarle a alguien. Entonces, no necesariamente ese libro va a ser leído por esa persona. Se venden esos libros, pero no puedo tener la certeza de que se lean realmente. Entonces, a lo que voy es, miremos qué es lo que está en tendencia, si es algo que nos preocupa, que nos gusta, que nos guía, pero preguntemos a personas que pueden realmente saber de qué va cada libro. Un librero ni qué hablar. A mí yo recomiendo, a los amigos libreros, a veces hay que preguntarles 2 o 3 veces, porque la primer tic que tienen es de recomendar el libro que más se está vendiendo, porque es una fija. Pero si le preguntamos y repreguntamos y contamos qué nos gustaría, ahí hay una catarata de oportunidades. El mercado del libro está muy atomizado y hay maravillas que se venden poco. Entonces hay que preguntar y leer reseñas, ¿no? También pasa de que hay nichos, ¿no? Si yo sigo a determinado booktuber o determinado referente en las redes, me encuentro con cosas que realmente conectan conmigo y que de otro modo hubiera pasado por alto en una librería, ¿no? Claro. ¿Cómo está Uruguay en materia de crítica cuando tuvo exponentes extraordinarios, ¿no? La crítica literaria, que a veces parece también por estos tiempos como algo, soterrado, ¿no? Sí, salvo excepciones, a nivel de lo que es los medios tradicionales no hay prácticamente crítica de libros. Cuando queremos uno desde el mundo editorial invitar a que alguien haga una crítica literaria, obsequiando un libro y que es difícil encontrar con quien pueda tener el tiempo y el know-how para hacerlo, porque hoy ese es otro tema, pero el tema de los medios está como muy cambiando, disgregándose, hay menos especialización, entonces por ese lado se complica. Ahora, dicho esto, también te digo que a nivel de las redes sociales hay gente que se especializa en esos temas y que vale la pena seguir. No vamos a nombrar ahora a muchos porque sería injusta, capaz que es para otro momento, pero sí te puedo decir que hay gente que realmente sabe de libros, sabe sobre determinados tipos de libros y nos puede dar recomendaciones. Por ejemplo, a mí si me gusta la lectura romántica,
encuentro en las redes, ya sea en Instagram, como en TikTok, como en páginas especializadas, gente que me va realmente a recomendar. Vamos a hacer, si te parece, un día una listita. ¿Cómo no? De personas que están en esa línea, ¿no? Que me parece Yo creo que hoy es la fuente que recomendaría porque realmente el libro, como muchos otros mercados, se ha vuelto de nichos, ¿no? Claro. Es decir, a mí me gusta el libro sobre liderazgo, bueno, voy a ir a buscar quien me recomiende el libro sobre liderazgo. Si voy a la gran vidriera, probablemente encuentre uno que es el más vendido, que es el único que parece que hay, pero hay un montón más. Claro. El libro objeto, el libro decorativo también da su batalla, ¿no? Sí, da su batalla. La verdad que en ese campo he tenido muy lindas satisfacciones este año, porque el libro la verdad que se ha convertido en un objeto que legitima los mensajes. Muchas veces es el broche de oro de una institución, de una carrera profesional, de una historia magnífica que contar. Entonces se logran hacer objetos preciosos que son con un gran diseño, con lindo papel, que a veces ni siquiera se venden, se regalan o se obtienen de determinadas maneras, porque es construir un objeto preciado, más allá de la lectura, que por supuesto son libros para leer y que tienen muy buen contenido narrativo, pero son sobre todo un objeto para apreciar. Eso es que uno tiene ganas de abrazar y decir, acá está el resumen de algo muy importante para mí. Totalmente. Bueno, toco tu fibra periodística y también de escritora. ¿Esto de la inteligencia artificial va a transformar a cualquier persona en un escritor, en un narrador? ¿Qué tema tocaste, Daniel? Bueno, quiero aclarar que yo, estoy a favor de la inteligencia artificial en cuanto a que puede darnos herramientas muy importantes para la vida diaria. Pero también te digo que me he encontrado con autores que cada vez se tientan más a usar la inteligencia artificial para, por lo menos, algunos insumos de su trabajo. Y no es que necesariamente esté mal si lo podemos usar bien. Me he encontrado con que de repente yo acompaño, aclaro por las dudas, acompaño a los autores en el proceso creativo del libro y eso a veces termina siendo una batalla que no es la más, no da los resultados más eficaces. Y a veces hemos tenido que chequear y empezar de nuevo, porque hay que manejarlo muy bien. A mí me parece bárbaro que se utilice la inteligencia artificial para de repente complementar una investigación o chequear algunos datos, pero siempre el espíritu crítico. Y cuando vamos a hacer algo que tiene nuestro sello, nuestro nombre y Dejas apellido, el alma a veces ahí. Hay un tema con el lector también. Nosotros estamos diciendo que esto es un producto genuino nuestro. Entonces, sin ponerme con ninguna camiseta, ni tratando de, siendo lo más objetiva posible, quiero decir que usemos la inteligencia artificial como una herramienta más, como puedo usar el Excel para que me ayude a ordenar unos numeritos que después voy a razonar y voy a volcar en un libro. Es diferente. Y bueno, tocaste un tema interesante porque creo que hay que hacer coaching de autores con ese tema. Sí. Es creo una linda que sí, posibilidad, creo que sí. ¿no? Esos talleres de que se entienda también que no todo lo resuelve la inteligencia y que te la puede complicar, sobre todo. Te la puede complicar y hay veces que nos encontramos, ya nos pasaba cuando buscábamos información en Google que teníamos que chequear mucho y ahora nos está pasando que nos parece que porque pasa por la inteligencia artificial es información chequeada y es al revés. Claro. Mariana, hablando de estos temas que ya hemos mencionado en otras charlas, ¿no? Viste que en el sector inmobiliario, o mejor dicho, para nosotros, para mí, que no estoy en el tema inmobiliario, veo muchas construcciones todo el tiempo y legítimamente hay mucha gente que dice, che, ¿y estos edificios para qué personas? ¿No hay ya suficientes para los que somos? En el caso de los libros, ¿no? ¿No hay suficientes libros para los lectores? ¿No hay como una saturación, por ejemplo, de publicaciones?
Mira, habría una saturación si pensáramos que todos los autores quieren llegar a todo el público, porque eso es imposible, y entonces eso es real, que hay muchísima gente queriendo escribir, muchísima gente que escribe, que se anima más que antes, y por otro lado somos la misma cantidad de consumidores, y por otro lado, además, consumidores con menos tiempo o que tienden a variar mucho los tipos de consumo. Entonces diríamos, las cuentas no nos cierran. Y es verdad que el mercado del libro no es un mercado que mueva mucha plata. Esa es la realidad. Hay algunos libros que se venden bien y que mueven un poco la aguja, pero hay un montón que salen al mercado y se venden poco. Ahora, yo que estoy un poco también del otro lado, en contacto con el autor, cuando muchísimas veces un autor me viene a plantear un proyecto, que quiere hacer este libro, ¿qué te parece, Mariana? ¿Cómo te funcionaría? Yo le pregunto, ¿qué es lo que querés con este libro? ¿Cómo visualizás? ¿Para qué haces el libro? ¿Querés hacer plata, por ejemplo? Y exactamente, porque justamente eso es lo que quiero saber. ¿Realmente querés hacer plata? Y ellos me dicen, no, yo no busco hacer plata con este libro. Yo tengo algo que comunicar, y que me gustaría que, aunque lo leyeran 100 personas, yo me sentiría satisfecho. ¿Se da aquello del árbol, el hijo y el libro? Bueno, se da. Y sobre todo se está dando ahora cuando la persona llega a determinado trayecto de su vida, que no tiene que ser el final de su vida, pero digamos cuando estamos como en la madurez de los 40, 50, la gente siente que bueno, que no, la pandemia nos enseñó que no hay que dejar deudas, no hay que dejar cosas para después. Y entonces hay más gente que se anima, o por lo menos te pregunta, ¿qué te parece esto? Tengo esta idea, está como eso en el aire. Y bueno, en definitiva, lo que preguntabas al principio, hay muchos libros, pero también hay lectores que están dispuestos a leer esos libros. A veces lo que hay que hacer es conectar ese lector con ese autor. Los libros no son solo un vínculo, un medio para hacer dinero, sino para comunicar. Y eso vale la pena, ¿no? ¿Se sigue manifestando esa especie de, no digo competencia, pero sí a la hora de elegir entre autores locales, extranjeros, ficción, no ficción? La verdad es que el libro uruguayo está vendiendo mejor que antes, bastante más. Si bien, por supuesto, hay lo que es digamos, los libros de fondo, que son los grandes clásicos internacionales, autores que son una grifa, como, bueno, Isabel Allende, que todos los años saca un libro y es libro de oro, un Ken Follett, hay un montón de autores internacionales que, bueno, son una marca registrada y van a seguir existiendo. Pero hay autores uruguayos que han venido creciendo, quizá no venden en ese número, pero sí empiezan a estar como en la retina de la gente, ¿no? Empieza, en eso hay que reconocer que ha habido un buen trabajo de editores uruguayos que han como apoyado y se la han jugado por autores locales que han empezado a funcionar. También creo que hay una búsqueda de conectar con lo uruguayo. Y entonces a veces pasa que de repente nos interesa un tema X, finanzas personales, por ejemplo, ¿no? Entonces yo digo, bueno, puedo ir a leer un autor de cualquier país que más o menos las finanzas personales funcionan. Y sin embargo, cuando encuentro un autor uruguayo que habla de finanzas personales, siento que me lo baja más a tierra y a mi realidad. Y entonces eso está funcionando. Quizá no es tanto la novedad del tema, pero sí el enfoque, el encuadre, el sentir que va a mi medida. Sí, porque además a veces apelan a un lenguaje fresco, ¿no? Y eso también pasa en la literatura. No sé, voy a decir un nombre solamente, Tamara Tenenbaum, que es una autora que ha crecido muchísimo y sin embargo ella en realidad no era conocida y cuenta cuentos de Uruguay que tienen que ver con la geografía nuestra y bueno, y eso empezó a conectar, es una manera de conectarse con lo uruguayo. Lo increíble es que, por ejemplo, el fútbol y la política, que son las dos pasiones tradicionales del Uruguay, se siguen reflejando en la venta de libros también. Y eso quiere decir algo. Me parece sumamente interesante ese punto, porque a veces están los prejuicios, ¿no? Y te dicen, che, otro libro más de la historia reciente, ¿no? Y yo digo, uy, otra vez. Y sin embargo, después cuando evaluás el comportamiento en el mercado, en las ventas,
te das cuenta de que sigue existiendo ese interés y que hay autores, cada uno con su estilo y de pronto también cada uno con su sesgo, que manifiestan allí asuntos vinculados a esta historia reciente, en este año además donde se celebran los 40 años de democracia ininterrumpida. Quiere decir que queda aparentemente desmontado ese mito de que hay asuntos que ya caducaron, ¿no? Sí, sobre todo el de la historia reciente, sí, yo creo creo que esto trasluce un tema social en el que, bueno, no será para especialistas, ¿no? Pero cuando hay un tema no saldado a nivel social y a nivel digamos, en general, de la población, de la gente que le interesa el tema, el libro es una herramienta para poder buscar información y por lo menos sacar mis conclusiones, porque de repente no tenés, digamos, justamente como está partidizado, hay referentes que te van a contar algo, otros no, hay temas vedados a nivel político incluso. Entonces los autores que se ocupan de esos temas se están vendiendo. No en vano, por ejemplo, la lista de libros de oro de este año nos muestra que hay 2 libros que tratan sobre eso. Hoy tenemos otro libro reciente que es de Ruperto Long, que ubica sobre las víctimas de la guerrilla y ya va por una reimpresión. ¿No? El primer disparo. Uh-huh. Entonces, quiere decir que esos temas siguen interesando porque se necesita el abordaje. Uh-huh. Y bueno, confiamos en que son buenos productos también, ¿no? Claro. Participaste de estos fragmentos de existencia sobre la maestra Elena Quinteros con Matías Castro. Y lo que me pareció también muy removedor es que se señala en la contratapa, a casi 50 años de su desaparición, este es un libro cargado de vida. Uh-huh. La vida de la maestra Elena Quinteros, emblema de las ausencias en Uruguay. Pero qué increíble, ¿no? Porque estamos hablando de la muerte de Elena y darle vida también a través de este libro, ¿no? Sí, fue una experiencia lindísima que tuvimos yo de la edición y Matías Castro con la parte de la investigación periodística. En realidad nos convocó una institución de salud para hacerlo, porque estaba vinculado con el tema, pero con total libertad. Lo que hicimos fue ver qué libro se podía hacer sobre Elena Quintero, ya que también cumplieron 80 años de vida, si ella estuviera viva, ¿no? Y entonces hicimos un trabajo periodístico de fondo, como un libro periodístico con todas las letras, con el privilegio, que no debería ser tal, de poder dedicarle unos buenos meses exclusivamente para eso, y arrojó cosas increíbles de un tema que uno dice, ya está todo contado. Eso. Bueno, pero no. Recreamos a Elena desde sus primeros pasos, conocimos a Elena niña, a Elena adolescente, a Elena Girl Scout, a Elena en sus misiones pedagógicas en Durazno, conviviendo con los chicos de las escuelas rurales que en aquel momento vivían una realidad muy, muy dura, y descubrimos de nuevo a Elena en una mujer que tenía mucho más para decir que los titulares lamentables en los que después fue protagonista. Totalmente. ¿No? Bueno, la contratapa dice, se trata de una investigación periodística rigurosa, bellamente escrita, con hallazgos que contribuyen a rescatar a la persona y su puzzle detrás de las pancartas. Y lo escribe, o como decías, Matías Castro, hace la investigación periodística, nació en el año 1976, lo cual no es un dato menor. No es un dato menor, ¿viste? Bueno, para eso sirve el periodismo. Podemos tener periodistas jóvenes que no vivieron la época, pero tienen herramientas más que potentes para hacerlo. Sí, bueno, te diría que los lectores de este tipo de literatura hay de todas las edades. No te digo jóvenes, pero hay gente de 30 años que necesita saber de esto y que lo está redescubriendo. Claro. Y que necesita redescubrirlo con los ojos de hoy, no con un libro que se escribió hace 40 años o 30. Uh-huh. Entonces es diferente la lectura. Es. Y por eso no importa, vos podés hablar de la batalla de las piedras de nuevo hoy y probablemente saques otras conclusiones. Uh-huh. Porque es la importancia de la perspectiva y nunca, como periodista, nunca pensar de que está todo dicho. Totalmente. Bueno, acá me trajiste un regalo, ¿no? Te traje un regalo. ¿Cómo liderar en el caos? No sé, ¿qué tipo de alusiones habrá acá? Porque además después dice desaprender. Qué importante es aprender, incorporar conocimientos, además
estamos todos convencidos de que lo único que existe real es la formación continua, nunca se para de aprender, pero qué relevante desaprender. Sí. Y el título lleva ese nombre. Exactamente. Viste que siempre nos llenamos la boca aunque que necesitamos aprender. Yo diría que este título es muy oportuno. Es un libro de Santiago de García Rosa y Emiliano Chinelli. Ellos son dos líderes vinculados al mundo tecnológico, de esos que desde muy jóvenes han escalado muchísimo a nivel internacional. Son uruguayos los dos, pero han hecho una carrera tremenda y hoy sienten que tienen algo que devolver después de estos años de aprendizaje de liderar desde la cresta de la ola en un mundo, y eso nos lo enseñan también, que es tremendamente cambiable y que cambia constantemente, es tremendamente flexible, al que hay que construir y deconstruir permanentemente. Entonces, quizá la consigna hoy es desaprender, o por lo menos estar preparados para sacar o deconstruir lo que aprendimos para ver de qué manera construimos nuevas lógicas. O por lo menos tener la mente preparada, porque los mensajes que vamos a recibir y las situaciones con las que nos vamos a encontrar funcionan exactamente así. Desarmando para volver a armar. Totalmente. Y eso habla de creencias limitantes que debemos, tratar de dejarlas un poquito a un lado, de ser, no digo, cada uno de nosotros tiene su edad y sus estilos y su manera de ver la vida, pero creo que lo que nos puede mantener jóvenes es también estar al tanto de esas cosas. Entonces, este libro nos enseña a liderar cuando parece que es imposible manejar algo, cuando estamos en la cresta de la ola diciendo, ¿cómo puedo yo ni siquiera sostener este timón? Me encanta. Hay algo de eso por ahí. Me encanta. Bueno, Mariana, muchas gracias por estos minutos. Te está yendo de vacaciones. ¿Qué te llevas de vacaciones? Mirá qué pregunta debe ser complicada, ¿no? Porque, ¿qué te llevarías de vacaciones? No digas títulos si querés para no comprometerte vos con determinados autores, en fin, o trabajos. Pero se lee en vacaciones, como decíamos al comienzo, tal vez con otro sentido, de la calma. Estos días, además, imagínate, ¿no? No vas a estar Sí, hay que llevarse un arsenal por las dudas. Un arsenal por las dudas. Sí, por supuesto. Yo leo muchísimo, pero leo mucho también por trabajo. Y entonces es otro tipo de lectura la que yo me llevo. Te voy a decir, por ejemplo, que me llevo casi que una colección, porque son 4 libros cortos, de Byung-Chul Han, que es un filósofo coreano que estimo mucho, que me parece que es muy oportuno para todos. Son libros muy cortitos y que hablan de filosofía, pero moderna, ¿no? Y entonces, en definitiva, nos interpelan. Él se mete con las redes, con el poder, con cómo está armado el mundo hoy. Claro. Como que se puso de moda además la filosofía, no como esa cuestión lejana, distante, ¿no? Teníamos todos aparentemente como una ajenidad porque entendíamos que era para élites. Y la filosofía es hacerse preguntas. Y ni que hablar. Y la filosofía es la principal fuente de saber. Si vamos al mundo antiguo, por ahí empezó todo. Es decir, la filosofía, por suerte, se ha puesto de moda. Sí. Creo que se ha puesto de moda y de una manera sana, porque no por eso se ha bastardeado. Creo que los referentes que hay de filosofía que hoy la han hecho más popular, hay casos en Argentina, en Uruguay y alrededor del mundo, son autores que realmente saben de filosofía y que han encontrado la manera de comunicarlo, cosa tan importante y en lo que también los editores han ayudado mucho. Sí, en este mundo medio como muy loco y vertiginoso, ahora hay como una corriente vinculada al estoicismo, ¿no? Entonces hay mucha gente escribiendo sobre eso también, ¿no? También, y cómo la filosofía se tiene que mezclar en muchas cosas. La filosofía tiene que ver, por supuesto, está atravesada por la ética, y cuánto nos tiene que interpelar y poner la ética en todos los proyectos que estamos llevando hoy adelante, cuando elegimos qué camino tomar. No ha pasado de moda, deberíamos tenerla de moda. Las empresas nos están vendiendo que quieren ponerse al nivel de ética que precisa el mundo. Bueno, seamos críticos y veamos si eso realmente se cumple, por ejemplo. Qué lindo haberte recibido una vez más, Mariana. Gracias, Daniel. Es un placer conversar contigo.